Este canal tiene el propósito de abrirle los ojos a México. Gracias. Entonces, ahorita ya entregado el petróleo, pues puede llegar Andrés, ¿no? Ya lo pueden dejar. ¿Y ese proceso de entreguismo es reversible? Mira... Si es que Andrés Manuel López Obrador llega con otra política. Si tú me preguntases hoy en 2018, y yo estoy asesorando a Andrés Manuel, ¿conviene revertir la reforma energética? Una, no. Puedo pensar como patriota, y lo otro quizás sea más patriota porque es más costoso. Le diría que no, por una sencilla, no quiero que me invada Estados Unidos. Quienes no conocen la historia de México, nosotros tenemos un museo de las intervenciones. Yo lo primero que hago a mis alumnos, los envío a que vean el museo. Se asustan, no lo creen. 13 intervenciones. Una fue hasta por una guerra de pasteles. Con nuestro invitado, doctor Alfredo Jalife. Ciertamente Andrés Manuel López Obrador resultó ser un gran táctico, usted lo decía, yo leía en uno de los artículos que me leí en la semana que había sido como una suerte de rey Midas de la mitología griega que convertía en oro todo lo que tocaba y que marcó profundamente la agenda político-electoral al punto que sus contendores en sus discursos no hacían otra cosa que o defenderse de escándalos en los que estaban involucrados o atacar al que estaba puntero en las encuestas de principio. Pero también se dice mucho que tuvo que deslactosarse, que presentar una fórmula un poco más suave, que pactar con algunos grupos con los que se pensaba que no podría pactar, digamos, para tener pegada, para poder llegar. Mira, sin duda él se corrió al centro, sobre todo en materia financiera. Mira, en materia política, él viene del sistema. A mí, como dicen que es un candidato antisistema, fue avalado, viene primero que nada del PRI, en su estado natal, Tabasco. Luego estuvo ahí con un exgobernador, historiador, por cierto, igual que él, que le gusta la historia, González Pedrero, etc. Luego se va al PRD, que es un partido que viene de un fraude electoral. Se funda cuando Salinas de Gortari gana la presidencia, que ya hasta de la Madrid sabía que lo había impuesto, que era un fraude electoral. Y ahí es donde nace el famoso PRD, que se lo dan a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, que es el que nacionaliza el petróleo. Sí. Entonces, todo eso ha marcado a Andrés Manuel. Él viene de un estado petrolero, Tabasco, que hoy está desahuciado. Tiene así se llama en economía, crecimiento negativo, de menos 11.2%. ¿Tú sabes qué es eso? No puede ser. Es el estado... Contra otras regiones que sí crecen, ¿no? O sea, todas están creciendo, el norte, del centro al norte están creciendo 6%. Aguascalientes crece 11%, Baja California está creciendo barbaridades, etcétera. Y Campeche, que es otro estado petrolero, menos 8%. Aunque me acaban de dar cifras recientes, me dice está todavía peor, ya que salgan las nuevas cifras. Es decir, ¿cómo puede ser que los estados petroleros de México estén tan desahuciados? Bueno, pues por la reforma energética, que además no fue motivo de un referéndum que lo ameritaba. El 85% de la población, ojo, estaba en contra de la reforma energética y pasó por un famoso pacto por México, que era pacto contra México, precisamente con el PRD, con el PAN, el mismo Anaya votó a favor, así que no venga con cuentos ahí de que él estaba en contra del PRI, y obviamente del PRI neoliberal, porque el PRI tenía dos segmentos, el neoliberal y el que llamado de la vieja revolución mexicana nacionalista, donde venía precisamente Lázaro Cárdenas. Bueno, y a mi juicio, gran parte de los votantes de Andrés Manuel, porque realmente la izquierda mexicana, hablando en términos, yo ya no uso esos términos, te soy sincero. La izquierda sí. No, yo para mí ya izquierda, derecha ya son caducas. Hoy en el siglo XXI son globalistas contra nacionalistas. Y date cuenta, en Turquía con 87% de participación ganó el ultranacionalismo, ni siquiera el nacionalismo. El mundo se está desglobalizando y están ganando los nacionalismos. Andrés Manuel no es la excepción.
Él es nacionalista mexicano. En esa línea usted lo ubica. En esa, sí, por la sí, calle total. No, y además todo su discurso lo dice también. Como Trump, nos guste o no, es un nacionalismo que nos molesta, pero él es nacionalista estadounidense, America First, ¿no? Ahorita nos vamos a ir a Mexico First para que lo entiendan los gringos. Bueno, a lo que quiero llegar, él básicamente desde el punto de vista financiero, porque entiende los mercados, sí se corre al centro. Mira, y la mejor señal, incluso la gira que hizo por dos países de Sudamérica, que son Chile y Ecuador, la hizo con el que va a ser su jefe de gabinete, que ya lo anunció, Chief of Staff, le llamamos Chief of Staff o jefe de gabinete, es con Alfonso Romo, que viene de la Bolsa de Valores, viene de una ciudad financiera importante que es Monterrey, en el noreste del país, etcétera. Y él es el que dialoga con las calificadoras. ¿Pertenece al Consejo Mexicano de Negocios? No, pues no lo quieren, ni él los quiere tampoco, pero dialoga con ellos. Es decir, ahí, mira, los mega, porque él no le da para ser mega empresario. Para ser mega empresario necesitas tener de 3,000 millones para arriba, y él no alcanza todavía esa cifra, además ni es de él, de su suegro, trae $1,000 millones cuando mucho. Pero es un agente importante en términos de... Hizo la intermediación como para calmar los ímpetus de estos. Y además Andrés con él, además lo digo abiertamente porque se sabe, él viene de una asociación católica importante que se llaman los Legionarios de Cristo, muy ligados al Papa Juan Pablo II. Tampoco hay que perder de vista yo diría la genealogía forense de los actores. Entonces ahí es donde podemos decir que Andrés Manuel se corre al centro, pero un dato más adicional. Uno de sus grandes aliados es el jefe de la Ciudad de México, que se llama Marcelo Ebrard, que viene del grupo de Manuel Camacho Solís, que es a quien precisamente le toca negociar la entrega de la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas con Salinas. Imagínate qué premio les dan el PRD. Oye, claro, no me hubieras dado nada a darme el PRD, porque el PRD, aunque sí gana con Andrés y una coalición en la elección del 2006, y obviamente hacen el famoso fraude, con 0.56%, imagínate la cifra, 0.56%. Sí. Entonces, lo que pasa es que es otra situación. Yo creo que en ese momento Estados Unidos sí vetó el ascenso de Andrés Manuel por una razón, porque querían el petróleo. Entonces, ahorita ya entregado el petróleo, pues puede llegar Andrés, ¿no? Ya lo pueden dejar. ¿Y ese proceso de entreguismo es reversible? Mira... Si es que Andrés Manuel López Obrador llega con otra política. Si Andrés Manuel gobernara solo, y tú lo dices, si fuera Tabasco, México solo, ya ni siquiera México, Tabasco solo, sí lo haría. Pero como no gobierna nada más para Tabasco ni para Alfredo Jalife, él, por ejemplo, yo tengo un prólogo de un libro que él me hizo, que se llama el libro La desnacionalización de Pemex. Nada más imagínate, para que él me haya hecho el prólogo, que es histórico. Además, ahí tuvimos el apoyo del Partido del Trabajo de México, son amigos, que es su aliado. ¿Lo conoce bien? Bueno, en la política no hay amigos, ¿no? Estamos hablando, aquí yo hablaría de cosmogonías, ¿no? Claro. Estamos hablando, en ese momento, por ejemplo, yo entiendo ahora que no es el mismo camino. Es decir, no veo cómo México... Y si tú me preguntas, yo soy hipernacionalista a nivel energético, pero tampoco soy cándido. Es decir, ¿cómo me puedo salir de la jaula geopolítica a la que nos colocó el modelo neoliberal? Tanto el PAN como el PRI, ¿cómo te sales? Ya te encerraron. Claro. Yo desde Estados Unidos, mira, eso es importante que lo sepa la opinión pública, sobre todo ustedes en Venezuela, porque tienen petróleo y tienen la mayor reserva de petróleo del mundo, cuando se suma el convencional y el no convencional. Sí. Mira, Estados Unidos, y lo dice su gran geoestratega que se llama Joseph Nye, NYE, que es de Harvard, comenta que la carta principal de Estados Unidos para combatir a China es el petróleo de Norteamérica. Norteamérica, porque va más allá del petróleo, va más allá. Es petróleo, ve la palabra Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos, porque ahí entra el shale gas, el gas esquisto. México tiene la tercera reserva de gas esquisto en el noreste del país, precisamente en la región
de Alfonso Romo, que va a ser el jefe de gabinete de Andrés Manuel. Estás Nada hablando... menos que el 11º productor del mundo, ¿no? ¿En qué? Es el 11º productor de petróleo. A nivel petróleo, que se ha caído la producción, ya no nos deja dinero. Mira, te doy dos datos rápido del petróleo. Yo incluso iba a ser secretario de Energía en el gabinete legítimo, llamado así, de Andrés Manuel. Primero que nada, con Fox y Calderón, dos panistas, que además haciendo el ridículo cada vez más, uno con su esposa, Calderón, que fue un desastre electoral, Margarita Zavala, que se retiró a 45 días de la elección. Así es. Ella estaba con Mitt, era abierto con quien estaba. Y luego el mismo Fox, que un día estuvo con Mitt y al final traicionó a Mitt y se fue con Anaya. Aquí lo que hay que tomar en cuenta que entre los dos, escucha bien la cifra de cuánto recibieron, entre los dos, de ingresos petroleros. 500,000 millones de dólares. Estás hablando de una cifra de... Bueno, ¿dónde está ese dinero? Claro. ¿Sabes qué te dicen? En gasto de cuenta corriente, pero muy corriente, porque la nación no vio nada. Entonces, en resumen, el último año que yo vi las cifras del gobierno de Calderón, habíamos recibido, antes de que bajara el precio a $20, ya ves que dio un bajonazo, sí, claro. pero ustedes lo vivieron muy bien, cuando estaba el precio en alrededor de $110 el barril, recibimos 123,000 millones de dólares de ingresos. ¿A dónde fue en un año? Increíble. Pero ahí te va, Pemex era la única empresa mexicana que estaba entre las 100 primeras empresas transnacionales de la revista Fortune. Estábamos en el lugar 40. ¿Y ahora? Hoy ya no aparecemos. Hoy dime la cifra que el año pasado obtuvo Pemex, 19,000 millones de dólares. Entonces, un desastre petrolero. Y además, nos venden con pura mercadotecnia. Tú recuerdas la publicidad, propaganda negra más que publicidad, de Peña, ¿cuál era? Más que nada Videgaray, ¿no? Que es el que entrega el petróleo de México. Era Mexico's Moment, el momento de México. Sí. El otro era, portada del Time, Saving México, salvando a México. Lo hundieron. Sí. Es la realidad. Y hoy tienes la votación. Pero a lo que voy, hay una correlación, eso no hay que perderlo de vista, entre el 85% del país que repudiaba la reforma energética y que la pasaron en forma popular por el Senado, sin haber consultado a la nación, y hoy tienes este resultado que es un tsunami electoral. Ahora, que no me contestó la pregunta. Sí, se fue al centro. Pero, bueno, ok. Reversible, yo no la veo. Mira, aunque tenga la mayoría, Estados Unidos... Te voy a adelantar la entrevista que me vas a hacer mañana, ¿no importa? No importa. Bueno, Estados Unidos es capaz de invadir México con tal de preservar sus derechos, entrecomillados, petroleros. Es el gran vencedor y no es el petróleo que le llamamos nosotros somero. Es no solamente el shale gas, que ahí viene la privatización, la quieren obligar. Salió el decreto de Peña antes de irse, de la privatización del agua. Porque con el agua tú operas el famoso fracking, que es la fracturación hidráulica. Necesita grandes cantidades de agua. Fíjate qué importante. Andrés Manuel dijo que eso sí lo va a echar abajo. Mega contaminante, además, cancerígeno, crea sismos, lo que digas, hermano. Esa parte sí, Andrés Manuel vi que se clavó fuerte. Pero aquí viene lo principal. En aguas profundas es donde está la riqueza petrolera de México, en el Golfo de México, que junto, y ahí te va, geopolítica pura, que no es de este año ni de antier, es un proyecto que tiene Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, es el mar Mediterráneo del continente americano. ¿Y en qué consiste el mar Mediterráneo del continente americano? La suma del Golfo de México más el mar Caribe. Y en el mar Caribe están ustedes. Todo el Golfo de Maracaibo. Estás hablando la mayor zona petrolera del mundo. Olvídate del Golfo Pérsico. Olvídate del Golfo Pérsico. Pero eso no viene de hoy. Claro. Viene desde Spigman, que fue el holandés estadounidense quien manejó ese concepto. Fíjate cuál concepto. Mar Mediterráneo del continente americano. Y ahí es donde nos hermanamos. Al final del día, Venezuela, México, estamos hablando de grandes países petroleros. Claro. Por eso, regresando, es capaz de revertirlo. Mira, te lo dice alguien a quien él le hace el prólogo.
que hago otro libro. No, disculpa que esté hablando de esto, pero lo que pasa es que yo a eso me dedico, ¿no? Claro. Es que Jalife se pasó hablando de sus libros. Bueno, pues eso lo hice. Nadie lo ha hecho, entonces yo lo hice. En México nadie lo hizo. Claro. Uno que se llama Muerte de Pemex, Suicidio de México. Se lo envié a Andrés Manuel y le puse La tercera es la vencida. Y eso es eslogan de campaña. La tercera es la vencida. A lo que quiero llegar. Si hoy, porque las fechas son fundamentales, no es lo mismo el 2006 cuando salimos a la calle a protestar, donde fuimos al Senado a enunciar por qué no era compatible con la seguridad nacional de México, porque nosotros estamos adaptándonos a la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, y la seguridad nacional de México, ¿dónde queda, no? Claro. No es compatible soltar el petróleo porque en ese momento ya habremos arrojado nuestra mayor carta estratégica, que ahí Estados Unidos todavía nos seguía respetando. ¿Por qué a Peña Nieto le dan una patada donde te conté? En el momento que soltó el petróleo. Si Peña Nieto no hubiera soltado el petróleo, no lo hubieran maltratado como lo trataron luego. Entonces, en resumen, hoy tienes, si yo fuera hoy, fíjate, 2006, bueno, fue la reforma, trataron de hacerla en 2009. Precisamente Meade era secretario de Hacienda de Calderón, don't forget. Por eso él es la transición que se da con Peña con 3 puestos en el gabinete, curiosamente. Era el ungido por ese proyecto de integración energética de Norteamérica. Pero fíjate lo que son las cosas. Si tú me preguntases hoy en 2018, y yo estoy asesorando a Andrés Manuel, ¿conviene revertir la reforma energética? Una, puedo pensar como patriota, y lo otro quizás sea más patriota porque es más costoso. Le diría que no, por una sencilla, no quiero que me invada Estados Unidos. Quienes no conocen la historia de México, nosotros tenemos un museo de las intervenciones. Yo lo primero que hago a mis alumnos, los envío a que vean el museo. Se asustan, no lo creen. 13 intervenciones. Una fue hasta por una guerra de pasteles. Tomaron de pretexto que no se le pagó a un francés unos pasteles y vinieron los franceses a invadirnos. Y ya no se diga, los estadounidenses han entrado como en su casa. Tienen ahora 4,000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera. Sí. Es decir, no estás jugando. Es decir, con Estados Unidos, y el muro y para la intención México, de devolver una cantidad de migrantes. Bueno, y el maltrato, la separación cruel de los padres y los hijos. Sí. No, pero además, ¿cómo puede hablar Estados Unidos después de eso de derechos humanos? Es aberrante. Entonces, en resumen, no tiene fácil esa parte Andrés Manuel. Necesita de mucha flexibilidad. ¿Y dónde va a estar el barómetro? ¿Dónde los Estados Unidos van a percibir si va a querer revertir o no? Lo van a dejar revertir la reforma educativa. Es así, porque además ni es educativa, era laboral, por las cuestiones de las pensiones de los trabajadores, de los profesores. La reforma energética... Allí sí tocan los intereses de Estados Unidos. Ahí ya te estás tocando los intereses de Estados Unidos y ahí sí nos podemos tener serios problemas. Mira, por eso, a ver, yo siempre analizo y siempre se lo decía a mis alumnos de posgrado. ¿Por qué dicen que México es Venezuela y Andrés Manuel es Chávez? Ojalá fuera Chávez, pero obviamente no lo puede hacer. Porque tenemos otra geografía, otra circunstancia. Luego, ¿por qué dicen que Rusia? Luego metieron que Rusia se iba a meter a la elección. Y ahí cometieron un grave error, porque ahí se disparó el rating de Andrés Manuel, sí, porque era burla. Claro. Es decir, ellos perdieron la elección. Claro. Todavía estaban en 30 más o menos, y luego se les fue a 50. Pues ahí vino a partir de Rusia. Entonces, lo que hace Estados Unidos es muy sencillo de entender desde el punto de vista de la lingüística geopolítica. Te dicen, no queremos un Chávez, no queremos una... ¿Qué quieren decir? No vayas a revertir la reforma energética. That is the message. Claro. Ese es el mensaje. Y volviendo a los mercados, ¿están tranquilos? Estuvieron muy tranquilos el viernes, bajó el dólar, increíble, y mañana puede seguir bajando porque ya se habían adelantado y no están a disgusto. O sea, que están contentos, porque mira, va a haber una dualidad. Hoy los gobiernos, no te voy a decir que Andrés Manuel es Syriza en Grecia, es Podemos en España, es las 5 Estrellas o el grupo Lega Norte de Italia. No quiero ir a esas
semejanzas, comparaciones maniqueas, lineales, que son muy baratas. ¿no? Sí, es decir, Andrés, México es complejo, es un sí. país complejo, tenemos una geopolítica que no tienen aquellos, etcétera, pero ve, al final del día los sometieron a la jaula geopolítica y financiera. Ahí Alemania dijo, aquí va, recortan, hacen y deshacen, y hoy no tenemos, mira, nada más te digo esto, que es importante, no tenemos banca nacional. La banca que tenemos es de estanquillos, por favor. ¿Banjico se refiere? No, banquillos. Bueno, tenemos el Banco Central. El Banco Central le llaman Banjico, claro. pero el Banco Central lo controla totalmente Estados Unidos. Es más, no te asombres si mañana ponen a José Antonio Meade en Banjico, para mandar una pero señal. Pero recién designaron un presidente hace poco, ¿no? Sí, pero no estaba bien, faltaba ahí unos trámites. Y esos trámites, ya sabes, siempre se buscan huecos legales y lo pueden. Yo creo que no sería una mala señal poner a Meade en Nos decía, Banco no Central. tenemos banca nacional y ahí... No tenemos una banca nacional, ¿y con qué juegas? Mira, porque mira, la gente a veces no entiende que tienen que tener un banquito ahí de... Claro. Hay banquitos, no los voy a decir, porque luego me voy a pelear con ellos, ahí tengo mis cuentas. Mi cuenta, mejor dicho, no mis cuentas. Nada de Iban a decir mis en plural y eso no mucho, ¿no? No, luego ya sabes cómo se las gastan los banqueros. Claro. El mundo cayó en una bancocracia. Estamos hablando de un financierismo centralbanquista, monetarista. Es la bancocracia la que gobierna el mundo. Obviamente nos estamos deslindando. Y el que no lo entienda... Que no lo entienda, pues él la va a pagar. No, la paga. ¿Y para qué sacrifica? A ver, un escenario. Si Andrés Manuel sale con un discurso, quito la reforma, así, sale BlackRock, que maneja 6 millones de dólares, tiene 65,000 millones de dólares en banco, en Banamex, que le llaman. Sí, lo advertí. Y sacan los 65,000. Y el primer día se te acabó tu sexenio. Es una realidad. Yo no puedes ir contra la realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser muy pacientes. Nosotros somos un país fuerte en cultura, en civilización. Tenemos muchas civilizaciones. Sí. Nuestra cultura se está comiendo a los Estados Unidos. Yo siempre lo he dicho, nosotros le vamos a agarrar 2 guerras a Estados Unidos, no con nuestros ejércitos. La vamos a ganar con nuestros jóvenes, la guerra demográfica. En 20 años el segmento demográfico mexicano será mayoritario en Estados Unidos. Y la otra, la guerra cultural. Recuerda a Atenas y a Roma. Roma gana militarmente y Atenas acaba ganándole la guerra cultural, que esa no la vemos en el corto plazo, es de mediano y largo plazo. Este canal fue creado para mantenernos informados sobre la situación actual de nuestro país. Aquí el único que tiene la última palabra eres tú. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas y compartas nuestros vídeos que en cierta forma son tuyos.